En otro tema completamente diferente, me gustaría preguntarles sobre el comportamiento que se ha venido manejando en el transcurso de semanas y de meses en la relación peso-dólar. Ayer se le vio nuevamente en niveles históricos que no se le había visto desde hace mucho tiempo, me parece, si no estoy equivocado, en 17.33. En este tenor, señor presidente, ayer precisamente comentaba con algunos colegas sobre que el dólar podría bajar incluso a niveles de 16 pesos, cifra no vista desde 2015, si no me equivoco. Entonces, presidente, preguntarle si ha tenido conversaciones con el secretario de Hacienda sobre el comportamiento y la relación entre el peso y el dólar. Y también, señor presidente, se ha expresado por parte de diversos intelectuales, de expertos en temas económicos, que este tipo de cambio puede afectar el comercio en México. Entonces, señor presidente, conocer precisamente si usted ha platicado esto con el secretario de Hacienda y cuál es su opinión de que el peso se esté fortaleciendo en niveles que no se había visto desde hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, en general nos ayuda, nos apoya. Por ejemplo, hay un porcentaje de la deuda externa que está contratada en dólares. Entonces, esto significa una disminución del monto de la deuda. Sí puede afectar a quienes exportan por el precio del dólar, pero yo diría que es mejor un peso fuerte que las depreciaciones o la devaluación, en términos generales. Y quien está llevando a cabo un seguimiento sobre esta situación muy excepcional, porque aunque no les guste a los conservadores, es el peso la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo que llevamos en el gobierno con relación al dólar. Ya se está hablando de nuevo del milagro mexicano y del sueño mexicano. Ya ven cómo son los conservadores, ¿no? También muy dados a menospreciar lo nuestro, a exaltar todo lo bueno del extranjero y a despreciar lo nuestro desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años, siglos despreciando nuestro pasado glorioso, nuestras grandes civilizaciones, que ya quisieran en otras partes? ¿Cuánto tiempo? Al grado que se llegó a internalizar de que vinieron a civilizarnos y se utilizaba lo de la civilización como indicador de superioridad. No estás civilizado. Y se usaba el término, el concepto cultura, vinculado a la educación, si acaso al arte, a la pintura de Caballete, a la escultura, pero no a las culturas de nuestros pueblos, con todo lo que implica la cultura, la lengua. Imagínense, ni siquiera decían que eran lenguas, dialectos, las costumbres, las tradiciones, todo eso se veía y se sigue viendo con desprecio, de manera despectiva, una negación de nuestra grandeza. ¿Y por qué? Porque desde que nos invadieron negaron que éramos parte de un pueblo heredero de grandes culturas y de grandes civilizaciones, y tenían que justificar la invasión. Venían al saqueo, pero tenían que utilizar como justificación, como excusa, el que nos trajeron la civilización. Y lo mismo, nos olvidamos de nuestra historia. Hasta hace poco, los teóricos del neoliberalismo hablaban del fin de la historia. Ya que te vas a estar
metiendo a analizar o a recordar o a revisar lo que sucedía antes. Ve para adelante, olvídate del pasado. Cuando la historia es la maestra de la vida, y quien no sabe de dónde viene, ¿cómo va a saber hacia dónde va? No vayas a decir de que al padre de nuestra patria lo excomulgaron. No digas de que el padre de nuestra patria fue asesinado y le cortaron la cabeza y le exhibieron en escarmiento 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque se atrevió a abolir la esclavitud o a proclamar la abolición de la esclavitud. Y eso no se lo podían permitir los poderosos. Y no estés pensando en eso, y no estés pensando en la igualdad de Morelos, la igualdad que proclamaba Morelos. No estés pensando en los sentimientos de la nación. ¿Qué vas a estar perdiendo el tiempo leyendo los sentimientos de la nación? Si ahí se dice que se modere la indigencia y la opulencia. Eso es romanticismo, quijotesco, utopía. ¿Cómo vas a estar haciéndole caso a Morelos, que quería que se aumentara el salario del peón? Si a los trabajadores hay que explotarlos y no hay que pagarles salarios justos porque dominaban los esclavistas. Ese era el pensamiento. ¿Cómo va a aceptar lo que decía Morelos? Que se eduque al hijo del campesino, al hijo del barretero, como al hijo del más rico hacendado. ¿Qué acaso somos iguales? No. Que estudie el que tenga para pagar a un maestro particular. Nada más, unos nacieron con fortuna y otros, pues aunque quieran progresar, no van a poder. Nacieron pobres y van a morir pobres. ¿Y cómo vas a estar pensando en que Juárez fue un buen presidente si era zapoteco? No. ¿Cómo se va a comparar a Juárez con un monarca, la fina estampa de Maximiliano? Y así, entonces ese pensamiento pues caló profundo, y pues ahora que hablamos de nuestro pasado glorioso, que se da a conocer la recuperación de una pieza olmeca de cientos, miles de años antes de la era cristiana, una obra de arte, que damos a conocer todos los sitios arqueológicos de la gran nación maya, y que se exalta ese pasado, y que hablamos de que no hay razas y que todo eso lo crearon para someternos. Y ahora que estamos hablando de que la democracia es el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo, y que las élites lo que quieren es que continúe no la democracia, sino la oligarquía, el dominio de una minoría con fachada de democracia. Pues por eso ahora la gente apoya, respalda al gobierno, se siente representada, es su gobierno, y nosotros no vamos a fallar, y ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, y ojalá y nos entiendan. Llegamos aquí con una misión: transformar a México, y no vamos a dar ni un paso atrás.
ni siquiera para tomar impulso. Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan si el poder judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada? ¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en 3 horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en 3 horas dejara libre al Güero Palma. Ese es el Poder Judicial. No porque de inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó a la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos. Pero 3 horas, ¿eso es correcto? Cuando corresponda a la sección de cero impunidad, se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza. Y así muchas otras cosas. ¿Lo de qué? Igual. Hay un juez que ha liberado como a 50 o a 60. Y ahora, con todo esto que se ha venido creando de que son independientes, autónomos y están empoderados y tienen el respaldo de Claudio X González y de los jurisconsultos salinistas. ¿Cómo se llama el abogado que fue procurador? No, ese también seguramente, pero el otro que es un teórico del derecho, Valadez, y el otro teórico, ¿no? Eminencia, Cosío, que no creen en el pueblo. No creen en el pueblo, están totalmente divorciados del pueblo. Qué bueno, aunque no les guste, que se le deje a la gente que elija. ¿Qué? ¿No van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles? ¿Qué no hay 100? Porque están manipulando, ¿no? Dando a entender de que cualquiera va a ser ya ahora ministro. No, cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo, habían requisitos. Se cumplen con todos esos requisitos, pero se busca lo mejor y que haya debates y que la gente sepa quiénes son, sus antecedentes. Pero además, como lo menciona don Daniel Cosío Villegas, no es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite, por una minoría. Estamos hablando de la impartición de justicia. ¿Por qué la justicia solo va a navegar en los mares de los potentados? ¿Por qué solo se va a castigar al que no tiene con qué comprar la inocencia? ¿Por qué un poder público va a estar al servicio
de una minoría rapaz. Hay que limpiar. No me meto en eso, pero sí, y hay que ser muy respetuosos, pero hay que hablar. Nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora. Mire, yo creo que podría llevarse a cabo este referéndum, este plebiscito. Sin embargo, hay que tomar en consideración de que es un asunto electoral. No es un asunto electoral. Es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo están queriendo llevar hacia allá. Que como es un asunto electoral, entonces no se puede hacer la consulta. Es como cuando solicitábamos la consulta para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo, salieron los ministros a decir que no aplicaba porque afectaba los ingresos del gobierno. Una chicanada. Entonces sí se puede, y ojalá y se lleve a cabo. Y es una consulta, pues, para que se debata el tema, que todos aprendamos más. Siempre aprende uno, todos los días aprende, escuchando a los demás, y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos o de los jurisconsultos, de las eminencias, de los expertos, especialistas, eminencias. Entonces, sí es importante la consulta, y ya después, ya no voy a decir lo otro porque hasta me denunciaron, ya no digo, pero van a venir las elecciones y ahí el ciudadano va a decidir libremente. Gracias, presidente. Nada más ya para concluir, si usted me lo permite, saber si ya se tiene nueva fecha para el encuentro que iba a tener con sus homólogos de América Latina, que se iba a llevar a cabo en Cancún. Sin embargo, fue pospuesto derivado de su contagio por COVID-19, y también si ha tenido oportunidad de hablar de este tema recientemente con sus homólogos latinoamericanos. Gracias. Sí, he estado hablando con dirigentes de América Latina. Ayer hablé con el presidente de Argentina, con Alberto Fernández, precisamente para ver lo de intercambio comercial. Hablamos de ese tema y se suspendió la reunión que teníamos por asuntos de agenda, pero sí hay mucho interés en que nos reunamos. Entonces estamos esperando, que todos tenemos mucho trabajo. En mi caso, tengo que aplicarme más porque ya se me está terminando el tiempo y no queremos dejar obras inconclusas. Todas las vamos a terminar. Llueva, truene o relampaguee, con todos los obstáculos que nos ponen. Ya parecemos corredores de obstáculos, ¿no? Vamos corriendo y un obstáculo y lo brincamos y nos ponen otro y lo brincamos. Y además eso pues es bueno para estar al 100 en lo físico y sobre todo en lo intelectual.